Bueno, habíamos hablado de sistemas termodinámicos. Habíamos comentado, definido lo que es un sistema cerrado, un sistema aislado y un sistema abierto en función del intercambio de masa y energía. Habíamos etiquetado los distintos sistemas termodinámicos, es decir, que elaboramos lo que sería una categorización de los mismos. Definimos lo que es un sistema termodinámico simple, cuando un sistema termodinámico simple es aislado, cerrado o abierto. Habíamos definido el equilibrio termodinámico, que son las variables de estado, diferenciado que el equilibrio termodinámico no es lo mismo que el equilibrio mecánico. El equilibrio termodinámico depende de tres condiciones que deben cumplirse. También el equilibrio termodinámico es un hecho dinámico, no es como el caso del mecánico, que se alcanza una posición de equilibrio, sino como el caso del equilibrio del estado, por ejemplo, vapor de agua, agua. Ese equilibrio involucra de que hay la cantidad de vapor de agua que se evapora es la misma que la cantidad de agua que se condensa. Entonces es un hecho dinámico el equilibrio, porque acá yo tengo un equilibrio termodinámico de fases. En mecánica uno tiene la idea de equilibrio como que el cuerpo se queda quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Y acá no es así. Acá el sistema siempre fluye. Es, como diría el río de Demócrito, creo que ahora sí es el río de Demócrito. Uno no se baña, no, Demócrito no, creo que sí. Heráclito. De Heráclito, uno no se baña en el mismo río dos veces. El postulado de equilibrio, el postulado de equilibrio lo definimos en un sistema aislado. ¿Por qué se define en un sistema aislado? Porque generalmente cuando uno considera un sistema termodinámico, considera que el universo está aislado. El sistema está dentro del universo y el universo está aislado. Entonces el equilibrio es el equilibrio del conjunto universo-sistema. Definimos lo que son los grados de libertad, ¿no?, que pueden ser variables extensivas como variables intensivas. ¿Qué es la función de estado? Un hecho que vamos a usar siempre en esta materia. O sea, la función de estado es lo que se define como una diferencial exacta. Cuando la diferencial exacta cumple esta condición, en base a esa condición aparece después, más adelante, vamos a ver que se llaman las relaciones de Maxwell. ¿Y qué condición cumple una diferencial exacta? Que justamente que su integral en un camino cerrado es cero, o sea que es independiente del camino. Por lo tanto, es el concepto de función de estado. Solo depende del valor inicial y del valor final, y no de la trayectoria. La trayectoria, habíamos dicho, que era una sucesión de puntos de equilibrio. Es una que se llama comúnmente un sistema de pensamiento. O sea, la termodinámica es, como se diría, un sistema de pensamiento. También definimos lo que es una ligadura o vínculo y lo que es un estado permitido. Bueno, también definimos lo que son distintos procesos termodinámicos, porque en termodinámica no existe el concepto de evolución o trayectoria. Es lo más fuerte en el sistema de pensamiento de la termodinámica, es el concepto de proceso. Entonces, un proceso termodinámico, generalmente, ¿qué etiqueta un proceso? Bueno, el cambio de estado inicial y final recorre una sucesión de estados de equilibrio o camino. Esto es una especie de abstracción, ¿sí? Porque en realidad uno diría, bueno, si yo, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo de motores, cuando vemos motores, a mí, ¿quién me garantiza que efectivamente yo recorro estados de equilibrio en un motor de Otto, en un ciclo Otto, o en un ciclo diésel, o en un motor de Carnot? No hay nadie que me lo garantiza. Por eso dije que es un sistema de pensamiento. Está elaborando una especie de abstracción de los mecanismos por los cuales se recorrieron esa trayectoria en el motor. Y lo más importante es que todo proceso interacciona con su entorno. Tipo de procesos es cuando yo este tipo de procesos ahora lo voy a definir en función
de condiciones de vínculo. En este caso, isotermo, porque tengo la temperatura constante, adiabático, porque no intercambia calor con el universo, o sea, con el medio ambiente, isobárico, a presión constante, isocórico, a volumen constante. Son las distintas condiciones de vínculo me definen los distintos tipos de procesos. También es muy importante que el proceso termodinámico puede ser reversible como irreversible. Un proceso importante de definición de proceso reversible es cuando al invertir el sentido del mismo, este pasa por cada uno de los estados anteriores sin modificar el entorno. Eso es importante, esa es la definición de proceso reversible. Un proceso irreversible es, por ejemplo, este. Cuando yo lo invierto, pasa por todos los estados anteriores y no modifica el entorno. En cambio, cuando yo lo invierto, no pasó por los estados anteriores. Entonces es un proceso irreversible. Una comparación, por ejemplo, algo muy importante, todo proceso natural es irreversible, generalmente. Por eso dije que el proceso reversible es, de alguna manera, forma parte de una construcción. ¿Qué tipo de procesos? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de procesos irreversibles. Por ejemplo, el no estático, en la cual no tengo trayectoria, o uno cuasi estático, en la cual yo puedo llegar a tener una trayectoria. Es representable. Todo proceso reversible siempre es representable. Un proceso irreversible puede no ser representable. O al revés, puede llegar a ser representable. Después definimos lo que es el equilibrio térmico. ¿Cómo define el equilibrio térmico? Si yo tengo dos cuerpos que están, uno intuitivamente lo voy a definir lo que es temperatura por ahora. La temperatura es algo que mis sensores del tacto lo detectan, ¿no? Entonces yo puedo distinguir cuando algo está frío y cuando algo está caliente. Por lo menos eso yo lo puedo definir, ¿no? Entonces tengo un objeto que está más caliente con otro que está más frío. Cuando yo los tengo, cuando que están separados por una pared adiabática, o sea, una pared que no intercambia calor. Cuando yo los contacto con lo que se llama un conductor diatérmico, es decir, que transfiere todo el calor. Calor es algo por ahora que es una forma de energía que por ahora no conocemos, pero permite conseguir el equilibrio termodinámico. ¿Está? Así por ahora vamos a definir calor. Después lo vamos a definir a través del primer principio de una manera más operacional. Pero por ahora es algo misterioso que permite el equilibrio termodinámico. Entonces, ese hecho misterioso que me permite el equilibrio termodinámico, cuando yo los conecto con una pared diatérmica, ambos se encuentran a la misma temperatura. Es decir, que si yo meto la mano no voy a poder distinguir quién está frío y quién está caliente. Bueno, entonces el equilibrio térmico es que dos cuerpos de distintas temperaturas contienen una pared adiabática, cuando se lo une por medio de un conductor diatérmico, estos alcanzan la misma temperatura. A esta situación es lo que se conoce como equilibrio térmico, no equilibrio termodinámico. Estamos hablando de equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque voy a definir lo que se llama la ley cero. En este caso, la termodinámica va al revés. El segundo principio, segunda ley de la termodinámica, es la que se enunció primero. En cambio, la primera ley es la que se enunció después, la ley cero, en realidad no después se enunció la tercera, y después la ley cero. Pero no sé, realmente los números venían asociados antiguamente en lo que se llamó la termodinámica del siglo XIX, por el hecho de dos movimientos, el movimiento perpetuo de primera especie y el movimiento perpetuo de segunda especie. Por eso venía la primera ley y segunda ley. Pero por ese lado viene. Y históricamente se siguió manteniendo la cuestión en función de orden de importancia.
El orden de importancia es lo 0, el equilibrio térmico. Después lo 1, la conservación de la energía. Lo 2, la irreversibilidad. Y lo 3, la definición de lo que se llama el ser absoluto. Bien, entonces la ley 0 de termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, con un tercero, estos a su vez están en equilibrio entre sí. Es decir, da que la temperatura, el equilibrio térmico, es una propiedad transitiva. Formalmente, de una manera más formal, esto se puede decir que la ley 0 define la temperatura termométrica. ¿Por qué? Porque después a través del segundo, cuando veamos segundo principio, se puede definir el concepto de la temperatura termodinámica, que pueden llegar a ser distintas. Hay situaciones en las cuales son distintas. Por ejemplo, cuando los gases son enrarecidos. La temperatura termométrica distinta a la termodinámica. A nivel de la Tierra, ambas coinciden. Entonces, sean las funciones de temperatura T1, T2 y T3, luego si T1 es igual a T2 y además T2 es igual a T3, entonces T1 es igual a T3. O sea, pongo de manera formal el hecho de la transitividad. Escalas empíricas. El proceso de asignar un valor a un isoterma es un hecho arbitrario. O sea, el hecho de que un isoterma tenga el valor 0 es un hecho arbitrario. Es lo que ahora está de moda decir una construcción social. O sea, las escalas empíricas son construcciones sociales. Entonces, por supuesto, como todo eso depende de acuerdo, lo que en mi época era depende de una convención entre personas. Lo que sería una norma, una normalización. Porque si no, no nos podríamos comunicar. Esto se lo conoce modernamente como protocolo. Un protocolo es un acuerdo entre personas para poder comunicarse. Entonces, entablamos, se normalizó como parte del protocolo para que cuando yo digo, hoy tengo fiebre porque tengo más de 37, vos vas a entender de que el mismo número, el mismo concepto de 37 que el que entiendo yo. Si no, sería complicado decir por qué tengo fiebre. Entonces no es una construcción social altera. Entonces, tipos de termómetro, pero todos miden la misma escala termométrica. Y por ejemplo, termómetro líquido en vidrio, el caso de mercurio o alcohol, ya los termómetros de mercurio medio que están quedando obsoletos, más para tomar la temperatura porque se le tiene mucho miedo al mercurio. No sé por qué en mi época no se le tenía tanto miedo. Después los termómetros de resistencia, que son de platino o níquel, estos son lineales, termopares, platino-cobre, se los conoce como termocuplas, semiconductores, silicio y germanio, son lo que se llaman PTC, y termómetro de gas. El termómetro de gas, si bien es arcaico, pero es muy importante porque es donde nació el concepto del gas perfecto. Nació en el termómetro de gas. Entonces el gas perfecto, que es, como yo muy bien dije antes, la gallina esférica de la termodinámica, ¿no? Gallina esférica es una abstracción. Es como el concepto de partícula en mecánica. El concepto de partícula en mecánica es como el concepto de una gallina esférica. Es algo ideal. Entonces definimos lo que es la función temperatura. La función temperatura es una aplicación que va de, por ejemplo, de la variable temperatura en los reales, que simplemente tiene que verificar tres condiciones. Continuo y diferenciable, debe ser 1 a 1, y monótona creciente. Ejemplos puede ser, la temperatura puede ser una función lineal, como puede ser una función logarítmica. En los PTC, la temperatura es una función logarítmica. Entonces, los valores de las constantes que me definen la función temperatura, los voy a tener que definir
en función de puntos fijos. Estos puntos fijos son puntos que generalmente son experiencias universales y de simple reproducción. Generalmente los puntos fijos son puntos de cambio de fase. O sea, los puntos fijos son puntos de cambio de fase. Por ejemplo, cambio de fase agua-hielo, cambio de fase agua-vapor, una solución salina saturada, ¿no? El cambio de fase de una solución salina saturada, o el punto triple del agua. En función de eso se puede definir dos escalas de temperatura que son las escalas conocidas, ¿no? Hay muchas escalas de temperatura, pero las dos conocidas que vamos nosotros a usar, ¿eh? Es la escala Celsius, que es la escala que se aceptó en el sistema internacional, y la escala Fahrenheit, que es la escala imperial. O sea, la que usan los países de anglosajones, como ser Inglaterra, pero Inglaterra usa los dos sistemas, Estados Unidos solo usa la escala imperial, los países del Commonwealth, como ser Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, y después no me acuerdo más. Groenlandia no, porque pertenece a Noruega. Y Canadá. Pero Canadá usa el sistema métrico decimal. Lo ha aceptado a partir del año 2000. Pero igual, la temperatura en Canadá se sigue hablando en Fahrenheit, en la escala imperial. Bueno, entonces, en un caso nosotros tenemos el punto de ebullición del agua, que lo tomo como 100, y el punto de congelación, el punto de fase, de equilibrio de fase hielo-agua, lo tomo como el 0. Eso así lo definió Celsius. En la escala centígrada fue abandonada en 1968. Lamentablemente, por un vicio del lenguaje, seguiremos hablando de centígrados y no de Celsius. Pero cuando yo hablo de centígrado es equivalente a Celsius. Es decir, que inconscientemente me sigue hablando el vicio del lenguaje. ¿Eh? Entonces él dividió esto, a este le puso el valor 100, este punto fijo, no este el punto fijo, el punto 100, este otro 0, y dividió la escala por 100. En cambio, Fahrenheit tomó algo más práctico de acuerdo al concepto práctico que tienen los ingleses. Por ejemplo, la pulgada está definido sobre el número 12. ¿Por qué? Porque hay muchos divisores del 12. Bueno, por eso se define medio, un cuarto, 1 sobre 12, 5 sobre 16, etc. Siempre trabaja ese concepto, el concepto de divisor. Bueno, entonces Fahrenheit, como muy bien anglosajón, se le ocurrió decir, bueno, voy a tomar como punto fijo del 0 el cambio de fase de la solución agua y sal, el cual se vuelve sobresaturada. Ese definió su 0. Ese valor de 0 es menos 32 grados Celsius, o el 0 Fahrenheit. Y tomó el punto de ebullición del agua, de la mezcla de agua y sal, lo tomó como el 212. ¿Por qué? Porque 212 tiene muchos divisores. Entonces agarró y dividió la escala en 212 líneas. Horacio, Sí. el que tiene muchos divisores, el 180. Ah, el 180, perdón. Sí, tenés razón, el 180. Tiene un montón de divisores. Un montón de divisores. Entonces, Que son las divisiones de la escala entre 32 y 212. Hay 180. claro, Esos son... está bien, correcto. Bueno, no me acuerdo. El otro día Lo estuviste viendo. me olvidé de... Claro, porque de alguna manera Fahrenheit siguió tomando el criterio anglosajón del concepto de usar divisores más que del hecho decimal. Para facilitar los cálculos, simplemente. Exactamente, porque esa era la idea, eso forma parte de la filosofía pragmática anglosajona.
¿Está claro acá el concepto de la escala? Por esto son las dos escalas empíricas, por ahora las más usadas. Por repetir, no son las únicas, pero son las que nosotros vamos a usar. Generalmente vamos a usar los grados centígrados. ¿Ven? Ahí dije centígrados, no Celsius. Es la costumbre, perdónenme. La relación entre escalas. Bueno, acá voy a hablar de la escala Kelvin, después la vamos a ver, la escala Kelvin. La conversión entre escalas. Por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit tengo esta conversión de escala. Y de Fahrenheit a Celsius tengo esta que está acá. Por acá aparece de Fahrenheit a Kelvin. Acá están todas las conversiones de las escalas que vamos a usar en esta materia. Entonces, por ahora después lo vamos a ver bien, pero ahora créanme, después vamos a ver bien temas de los diagramas de fase. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos diagramas de sustancias simples. Pero ahora créanme que uno tiene lo que se llama un diagrama de fase, en la cual, dependiendo de la presión y la temperatura, me aparecen los distintos estados de agregación de la materia, de una sustancia simple en este caso, que es el agua. Bueno, en este caso ahí le aparece lo que se llama el punto triple, acá aparece lo que sería el equilibrio de fase hielo-agua, que es un equilibrio. Estos sí son equilibrios termodinámicos, esta curva es un equilibrio termodinámico, y acá un equilibrio termodinámico entre sólido y líquido. Bueno, en este punto que está acá, a una dada presión, ¿no? En este caso la presión atmosférica, me permite definir los puntos fijos con los cuales voy a trabajar. Cuando yo uso el punto triple, la presión del punto triple es menor a la presión atmosférica. Y el punto triple, el punto en el cual coexisten los tres estados de agregación del agua, no cubre la presión atmosférica, sino una presión mucho menor, que es 611,73 pascales, o ahí está la cantidad de atmósferas. Y a la temperatura de 273,16 grados Kelvin, después lo vamos a ver bien cuando lo definamos, o 0,098 grados centígrados. Bien, el termómetro de gas. Y vamos a ver el termómetro de gas a volumen constante. Bueno, el termómetro de gas es un termómetro de una sustancia termométrica, que es un gas. No es cierto que acá sea aire donde yo saqué la figurita, ¿no? Y cuya propiedad térmica es la presión. O sea, yo voy a ver que justamente el gas se expande, porque como los gases cuando uno los calienta tienden a expandirse, ¿no? Y esa expansión, ¿qué causa? Que se aumente la presión en este punto. En un punto está en un equilibrio, por ejemplo, con una columna de mercurio. Al aumentar la presión, esto causa que la altura suba. Entonces puedo relacionar la presión con la altura y esta presión puedo relacionarla con la temperatura. Entonces lo que necesito hacer es, evidentemente, un calibrado del termómetro. Acá está bien. Bueno, por sugerencia de Lord Kelvin se usó el punto triple del agua como punto fijo para calibrar este termómetro. Entonces la escala de temperatura ahora es lineal, se va a tomar como lineal. Esto es una sugerencia de Kelvin, ¿no? De Lord Kelvin. El punto triple, la temperatura consiste en los tres estados y se definió como 273,16 grados Kelvin al punto triple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo un problema, porque cada punto triple, cuando yo calibro el termómetro acá, el gas tiene una cierta presión. Entonces me tengo que independizar de la presión para la calibración del termómetro, o sea, para la obtención de la temperatura, ¿no? Pues yo tengo que calibrar el termómetro. Bueno, le voy a leer acá lo que lo saqué de un libro, porque yo no soy un experto en manejar termómetros de gas. Así que bueno, voy a leer lo que está acá escrito. Dice,
Así pues, siendo que la presión del punto triple, el valor de la variable termométrica en el punto triple, la ecuación termométrica del termómetro de gas a volumen constantes es esta, 273,6 dividido la presión que yo tengo a una dada temperatura dividido la presión del punto triple. Todo esto ocurre a volumen constante. Horacio, la presión del punto, esa P sub PT, presión del punto triple, es una presión que cuando vos metés una determinada cantidad de gas en el termómetro, es la presión que hay. A ver, empecemos de nuevo. Ante una determinada cantidad de gas en el termómetro, es la presión que adquiere el termómetro en el punto triple del agua. Está bien. Vos cambiás esa cantidad inicial de gas en el termómetro y la presión de punto triple va a ser distinta. Si metes menos gas, la presión de punto triple va a ser menor. Si metes más gas, la presión de punto triple va a ser mayor. Eso porque en experimental lo hemos... Sí, yo te voy a repetir, no soy un experto en termómetro de gas, así que no tengo... No sé si lo estarán haciendo ahora, termómetro de gas en experimental. ¿Se entiende eso, no? Que dependiendo de la cantidad, volvé la diapositiva anterior. Yo en este bulbo... Marco el bulbo. Ah, perdón, lo estaba marcando yo como si me vieran. En ese bulbo, ahí donde dice gas, yo meto una cantidad determinada de gas, que podría manejar o no. Después vamos a ver que hay que manejarla para encontrar una propiedad importante del termómetro de gas. La cantidad esta de gas que está contenida en el bulbo, más lo que está contenida en el capilar, seguí el capilar, hasta ahí, es el volumen de gas que uno tiene en el bulbo más un volumen residual que tiene el capilar. Ese volumen se fija, ahí llegaste, ahí, claro, ahí donde está la flecha ahora, ese es el nivel de mercurio. Hay una marca fija ahí, y yo tengo que llevar siempre ese nivel, el nivel del mercurio de la rama U, donde está la manguerita y el otro depósito, a ese nivel. Si yo aumento la temperatura del gas, la presión del gas va a aumentar. Por lo tanto, va a tratar de bajar el punto A. Entonces, ¿qué hago? Yo subo el mercurio con el depósito hasta que el nivel del mercurio en el punto A llegue a la marca esa. Y ahí voy a tener la presión a volumen constante. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer yo es mantener el volumen constante. Entonces, esa presión nueva se mide como la diferencia de presión entre el punto A y la altura H, de ahí arriba. Arriba en ese depósito, ahí arriba donde está la flecha, hay vacío, no hay gas. La presión es cero ahí. Y el líquido manométrico en general es mercurio. Que al tener una gran densidad puedo tener una mayor precisión. Lo interesante del termómetro de gas es que uno, trabajando a muy bajas presiones iniciales, las propiedades termométricas de todos los gases tienden a ser iguales. Eso sí lo voy a decir yo. No se independiza de la sustancia. Bien. Bueno, creo que él ahí lo dice. Bueno, yo leo, bueno, debe leer justamente, bueno, lo que él dijo y lo que está en este texto que está acá. Que explica cómo operar el termómetro de gas. Por eso yo lo iba a leer eso, no lo iba a explicar. Bueno, esto es lo mismo que él pone acá. Justamente es que cuando uno va reduciendo la presión de la medición del punto triple a volumen constante, las curvitas van a ir convergiendo a un punto. Claro, cada uno de esos puntos tienen que ver con que yo estoy metiendo cada vez menos gas en el bulbo.
Por lo tanto, las presiones de punto triple son cada vez menores. Esto es a lo que responde esa curva. Yo para disminuir la presión de punto triple, tengo que poner cada vez menos gas si trabajo a volumen constante. Entonces acá hay mucho gas, acá hay un poco menos. A ver, andamos con el mouse. Ahí hay mucho gas. Hay menos, hay menos y hay menos. O sea, cuanto más enrarecido esté el gas, más baja es la presión de punto triple, pero no tiende a cero, sino que tiende a otro número. O sea, la extrapolación de esta curva, si uno acá traza una recta y la extrapola, tiende a un punto. ¿Verdad? Bueno, como dice aquí, así pues, el principio del termómetro de gas no presenta ninguna ventaja sobre la masa, que sus lecturas están asociadas, bueno, al parámetro. Veré con la masa y la naturaleza del gas que se utilice, pero si avanzamos a la página, si yo ensayo con distintos gases, fíjense que todos convergen a un punto. Si yo ensayo con distintos gases, bueno, independiente de la sustancia. Por eso a esto se lo llama temperatura absoluta. O sea, la temperatura que mide el símbolo del termómetro de gas se lo llama temperatura absoluta. Y acá en este libro la representa con el signo θ. Entonces la nueva función termométrica será esta. Entonces, bueno, en este caso el volumen constante. Yo tengo acá, hago tender a θ, lo voy a definir como el límite cuando esto tiende a cero, ¿no? O sea, yo me estoy refiriendo a esta recta que hago por interpolación. Cuando esta recta, llego acá y hago el límite, o sea, hago la extrapolación tendiendo a cero, no intrapolación, extrapolación, a eso lo voy a definir como la temperatura que mide el termómetro de gas a volumen constante. Perdón, acá está acá, ¿no? A volumen constante. Análogamente se puede obtener exactamente lo mismo en el caso de presión constante, y ambos valores van a coincidir. Bueno, esa escala de temperatura es la que se llama como absoluta. ¿Por qué? Porque no solo ambas escalas coinciden, sino que no depende de la sustancia. Y se lo llama escala absoluta de grados Kelvin. Ejemplos que yo lo he dado en la clase pasada, bueno, tengo el punto triple del agua, 2,16. El punto de fusión del agua, fíjense que es menor al punto triple del agua. ¿Qué es esto? Bueno, acá una atmósfera, no sé qué era esto. Bueno, no lo diré. Punto de fusión del agua, no, esto no debe ser una atmósfera. Temperatura crítica del agua. Bueno, la temperatura crítica del agua se está refiriendo, si yo retrocedo, a este punto. Hay un punto a partir de la cual el agua deja de existir la diferencia entre estado líquido y gaseoso y aparece lo que se llama fluido supercrítico. El fluido supercrítico se lo usa mucho, como yo dije en la clase pasada, en la industria petroquímica, porque me evita la formación de condensación. No hay nada más nefasto en la transmisión de tubería que la condensación. Entonces, para evitar la condensación, yo lo que hago, al fluido lo llevo a supercrítico, ¿no? Y ahí lo voy transportando en tubos. Debo poner el punto de ebullición del agua a nivel del mar. ¿Qué es esta ebullición del agua? Punto de ebullición del agua a nivel del mar, 372 grados Kelvin. Motor de combustión interna, otro diésel, 2500 grados Kelvin. Ebullición del agua a la cumbre del Monte Blanc, fíjese que son 84 grados Celsius o 357 grados Kelvin. Eso es muy importante porque eso es interesante, porque fíjense que el agua
A medida que la presión se reduce, la temperatura de ebullición, o sea, este equilibrio de fase que yo tengo acá entre sólido y líquido, va disminuyendo. Por lo tanto, la comida se me cocina de alguna manera. Hacer algo hervido o cocinado por ebullición en la montaña queda crudo. En Experimental 2 lo van a hacer ese experimento. ¿Cocinar a baja presión? No exactamente, pero van a poner en un matraz, en un recipiente, una cantidad de agua destilada, y en ese recipiente ustedes van a poder manejar la presión a gusto. Entonces lo van a calentar y van a ver y van a medir la temperatura a la vez, y van a ver que a medida que baja la presión, la temperatura de ebullición también baja. No. Después está la temperatura. Si bajan mucho la presión, la temperatura ambiente ya puede hervir el agua. El problema que tiene eso para cocinar es que el agua al hervir a 84 grados, como dice ahí, los alimentos o demoran muchísimo en cocinarse o directamente no se cocinan. Otra temperatura importante es la temperatura de Curie. La temperatura de Curie a la cual un material pierde su capacidad, los materiales ferroeléctricos como el hierro, el cromo, como el hierro, principalmente el hierro carbono, pierde su capacidad magnética. ¿Y qué es importante la temperatura de Curie? Porque justamente, aunque eso lo descubrí viendo un programa de History Channel, Desafío bajo fuego, es que los tipos calientan el hierro de alto carbono a temperatura de Curie para poder, digamos, moldearlos con martillo. Para que puedan moldearlos con martillo sin que ocurra ruptura de grano, uno tiene que calentarlo a temperaturas mayores que la de Curie. La temperatura del centro del Sol son 15 millones de grados Kelvin. La temperatura de la fotósfera, que es lo que nosotros vemos, son 5.780 grados Kelvin, con lo cual demuestra por qué. ¿Cómo se sabe que son 15 millones de grados Kelvin? Pues eso se sabe a través del hecho de lo que se llama el ciclo del carbono. Hay una cuestión que se llama un ciclo de carbono dentro del Sol, en la cual el hidrógeno se transforma en helio, porque existe una reutilización del carbono, y eso solo ocurre a 15 millones de grados Kelvin. Ahora la gran pregunta es cómo el Sol con esa temperatura no revienta. ¿Ven? ¿Algunos de ustedes saben por qué? ¿Se imaginan? Hola, una pregunta. A ver, Marianela, Juan Cruz, Bruno, Esteban, ¿por qué el Sol no explota? ¿Están? Sí, pero no sé. Es una pregunta, ¿por qué con 15 millones de grados Kelvin en el núcleo el Sol no explota? Tendría que explotar. Y vos pensalo, yo diría que sí, ¿eh? Calentá un globito. O calentá un tarro, eso es peligroso, digamos, un tarro de spray, por ejemplo, de un aerosol. Irá al fuego un tarro de un aerosol. A ver cómo revienta. Sí, revienta. La presión aumenta. Entonces, 15 millones de grados Kelvin tiene una formidable presión. Y sin embargo, ¿por qué no explota? Por la gravedad, supongo. Exactamente, porque la gravedad está conteniendo, hay una competencia de dos fuertes, de dos fenómenos. Un fenómeno que lo tiende a implotar, que es la gravedad, y un fenómeno que lo tiende a explotar, que son las reacciones nucleares, que elevan la temperatura. Y entonces llega a un equilibrio, que es un equilibrio termodinámico. ¿Estamos? ¿Por eso se expande cuando consume la masa?
Por supuesto que hay consumo de masa. Digo, por eso se expande cuando consume masa. Sí, se expande, por supuesto, porque es una reacción nuclear exotérmica. Y después colapsa. Claro. Claro, pero ojo, acá el colapso y la expansión están en equilibrio. Claro, pero Vamos, cuando se termina el combustible, el equilibrio colapsaría. Bueno, en el caso del Sol tiene la suerte de que no colapsa, termina en una enana blanca. Sí. Igualmente sería una muerte fría. de todos modos no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar, porque va a pasar 5.000 millones de años. Pero en el caso de las estrellas masivas, mayores a contra las 4 masas solares, se produce el colapso, es bastante violento. Y ese colapso produce de que las capas exteriores que todavía tienen hidrógeno detonen. Y termina finalmente el resto del núcleo, termina degenerado en una estrella de neutrones. Y después cuando tienen más de 8 masas solares, terminan en una singularidad, por lo menos en nuestras leyes físicas, que se llama estrella agujero negro. ¿Y por qué, por ejemplo, puede haber agujeros negros de distinto tamaño? Sí, puede haber, teóricamente sí puede haber agujeros negros de distinto tamaño. Porque ocurre de que el agujero negro se consume por radiación de Hawking que nadie lo ha medido. Entonces va reduciendo su tamaño. Hay agujeros negros de masa menores que la del Sol. Se los llama, se supone, se los detecta indirectamente. Nunca nadie los vio. Se evaporan. Se van evaporando. En teoría el agujero negro se tendría que ir evaporando. Pero no está verificado experimentalmente eso. ¿La radiación Hawking no tiene que ver con la emisión de materia? La radiación Hawking es algo más complicado que la emisión de materia. Sí, pero está asociada a la emisión de materia en lo que se llama en el horizonte de eventos. En el horizonte de eventos. O sea que por esto... El agujero negro consume energía del fondo de radiación cósmica. Entonces eso produce un fenómeno que se llama... Hay un fenómeno bastante complejo que se llama el fenómeno de Uru, y eso es lo que produce lo que se produce una generación de dos pares. El par de antimateria se va hacia el agujero negro y el par de materia es el que es expulsado por lo que se llaman los chorros de acreción. ¿Está? ¿Y qué tendría que ver el fondo de radiación de microondas? Porque el agujero negro está más frío que el fondo de radiación de microondas. Ah, claro, ahora entiendo. ¿Está? Entonces del fondo el tipo empieza a obtener fotones. Estamos hablando de que acordate que vos no estuviste, pero a partir de 1905 se modifica el concepto de conservación de masa que propuso Lavoisier por el concepto de conservación de energía, porque justamente hay un fenómeno que se llama la creación de pares, ¿no? Entonces, una radiación, un rayo gamma, que tiene que tener mucha energía para crear pares, cuando va cerca de un núcleo pesado, genera un par electrón-positrón. En el caso del agujero negro aparece por un fenómeno que se llama fluctuación del vacío. ¿Y cómo se sabe que existe la fluctuación del vacío? Bueno, aparece un fenómeno totalmente bizarro que se llama el efecto Casimir. La energía del vacío debido a la radiación cósmica de fondo son 23 joules por metro cúbico. Y uno se podría decir, ¿por qué no se puede utilizar esa radiación cósmica, esa energía de vacío o de fluctuación del vacío? Porque lamentablemente hay un problema que si no violaríamos el segundo principio de la termodinámica. Porque eso define lo que sí. Estamos todos en equilibrio
si quieren verlo así, termodinámico con la radiación cósmica de fondo. Entonces tendríamos que, pero hay un fenómeno que se llama que el vacío empieza a fluctuar, algo mágico, y esa fluctuación del vacío en el horizonte de eventos es lo que genera espontáneamente, no espontáneamente, hay una probabilidad de que produzca pares. Porque en realidad los fotones que vienen de la radiación cósmica de fondo, vienen ahí los fotones solitos, pero no tengo el otro núcleo para producirlo. Entonces sí o sí un núcleo pesado, no le voy a explicar por qué se necesita el núcleo pesado, créanme que se necesita el núcleo pesado. Pero tengo, por otro lado, tengo el efecto gravitacional que me genera justamente el horizonte de eventos. Ese actúa como el núcleo fantasma. Y entonces genera. Entonces la antimateria, eso muy bien está explicado en el efecto Brut, se va para y que Hawking lo reformula después con su teoría, aunque no sé por qué, Brut era ruso y Hawkins era inglés, y finalmente se lo llama efecto Hawkins-Brut, pero todos lo conocemos como la relación de Hawkins, no sé por qué, porque era inglés. Creo que fue su trabajo de doctorado, ¿no? Sí, fue uno de sus trabajos de doctorado, pero nadie le dio bola, o sea, generalmente cuando lo expone su trabajo de doctorado, tengo que verificarlo, tengo que chequear la historia, y nadie le dio bolilla, era muy escéptica la gente. Otro tipo lo descubre usando la relatividad general y usando lo que se llama la cuantificación del campo electromagnético, lo obtiene independientemente de Hawkins, que usa la teoría de campos. Entonces ahí es que un poco, digamos, se lo acepta en la idea de Hawkins. ¿Está? Bueno, eso un poco me fui de tema. No, pero estaba súper interesante. No, pero aparte, Me interesa la teoría de la cosmología. Hay una cuestión muy, muy importante de la termodinámica, que es universal. Las leyes de la termodinámica valen, hasta ahora, valen siempre en todos lados. No pasa lo mismo con la mecánica, o lo mismo con la mecánica cuántica, o con la relatividad. Bueno, o sea, las leyes físicas en general tienen un rango de validez. La mecánica vale hasta cierto punto. Cuando las velocidades son cercanas a la de la luz, de los objetos, la mecánica clásica ya no vale. Cuando los tamaños de las partículas están en el orden atómico, subatómico, la mecánica clásica tampoco vale. Entonces, hay que recurrir a otras teorías, como la cuántica, la relatividad, etcétera, etcétera. Bueno, la termodinámica, que se discute qué tipo de teoría es, tiene validez universal. Es decir, las mismas leyes de la termodinámica se aplican a la olla donde ustedes están cocinando que al agujero negro. Exactamente. Por eso la termodinámica es tan interesante y por ahí también tan elusiva a veces como para interpretarla correctamente. Es una materia que uno tiene que ir y volver muchas veces sobre el mismo tema, como que es el aprendizaje es recursivo, porque es otra manera de pensar. Ahora van a ver que las leyes de la termodinámica son muy distintas, las características de las leyes de la termodinámica son muy distintas a las características de las leyes del electromagnetismo o de la mecánica. Las leyes de la termodinámica prohíben cosas, mientras que las otras leyes te dicen cómo son las cosas. La termodinámica dice no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro y no se puede hacer lo otro. El resto sí. Por eso es un poco elusiva la termodinámica en algunas cuestiones. Pero ya lo vamos a discutir eso. Exactamente. Bueno, y para terminar, ¿cuánto vale la radiación de fondo medida? Es esta. Esta radiación de fondo
ay, no me acuerdo, bueno, con un satélite, tiene fluctuaciones, y lo que ustedes ven fotos de la fluctuación de la radiación de fondo, para que se den una idea, es del orden de la milésima de grado Kelvin. Es prácticamente uniforme. Bueno, no le voy a explicar por qué es prácticamente uniforme la teoría, bueno, es una teoría de expansión rápida del espacio-tiempo. Lo interesante es el límite de la temperatura. Hay una temperatura así, hay una temperatura mínima que lo vamos a ver a través del segundo principio, que es el 0 grado Kelvin, o sea, el cero absoluto. También existe una temperatura máxima, que viene dado por la temperatura de Planck, a partir de la cual las leyes físicas que nosotros conocemos dejan de tener validez. Esa ley, esa temperatura máxima, acá la figura es 1,42 por 10 a la 32 grados Kelvin. Bueno, ahí la transparencia está, de los apuntes de clase están en el aula virtual. Temperatura termodinámica, como dije, además de temperatura termométrica, existe otra temperatura que es la temperatura termodinámica. Y un poco después la vamos a ver, que nace de la escala universal, pero no necesito de la escala universal para eso. Bueno, gracias a los termómetros de gases es que ahora vamos a ver la ecuación del gas ideal, para terminar. Es esta famosa gallina esférica que tanto le estaba hablando. Bueno, del termómetro de volumen constante, puedo obtener, por ejemplo, esta ecuación que puedo cambiar el T de punto triple y ponerme cualquier otra temperatura. Y entonces me queda esta relación de ecuación termométrica. Lo mismo que a presión constante me quedaría esta otra ecuación termométrica, ¿no? Evidentemente hemos encontrado de que estos dos puntos tendrían que coincidir. Bien, entonces, mucho anterior del termómetro a presión constante, uno puede encontrar que, dadas las ecuaciones termométricas, aparecen relaciones entre P y P' en un gas muy enrarecido, que lo llamaremos gas ideal, porque en el sistema de pensamiento de termodinámica, la extracción que estoy usando, verifica la ley de Boyle. Esta es la ley de Boyle, ¿no? O sea que la relación entre la temperatura y la presión es una función del volumen y el número de sustancias, lo que serían moles de la sustancia, que ahora lo vamos a definir. Lo mismo que hay entre el volumen y la temperatura, que se llama la ley de Gay-Lussac. N es el número de moles de componentes, supongamos que tiene un solo componente. Es una función G que depende de la presión y el número de moles. Entonces, ¿qué es un mol? Bueno, un mol es el concepto de cantidad de sustancia. Es entrar en todo química. Ustedes, por esa casualidad, los que han cursado química, ¿se acuerdan de lo que es un mol? Ninguno cursó química. Sí. Bien. Es la cantidad de sustancia de un sistema, es proporcional al número de entidades elementales de una sustancia que representa un sistema. Es decir, ¿dónde se define mol? Se lo define con respecto al átomo de carbono, carbono 12. La cantidad de sustancia que tiene 0,012 kilogramos, o sea, lo que sería 12 gramos de carbono 12, la cantidad de átomos que tienen 12 gramos de carbono 12, es lo que se llama el número de Avogadro. Y eso define un mol de toda sustancia. Por ejemplo, un mol de oxígeno, ¿vale? Tiene 18 gramos de masa. O sea, tiene la misma cantidad de átomos de oxígeno, pero no tiene la misma masa. Por ejemplo, un mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. ¿Está? O sea, que tenga un mol de sustancia no significa que tenga la misma masa. ¿Está? Pero como el mol me mide la cantidad de sustancia, me puedo independizar de la masa. Por eso es muy importante en química. Esta es la definición de mol. Acá está la definición de mol. No voy a andar más en el tema así Horacio puede expresar lo que él quiere expresar. Entonces, y ahí un poquito más rápido.
Entonces seguimos con gas ideal. Entonces yo tengo esas ecuaciones dividido por el volumen, acá dividido por la presión, estas dos cantidades, tanto en la ley de Gay-Lussac como en la ley de Boyle, fíjense que estas dos magnitudes de división T, P por B, tienen que coincidir. Entonces, como estos dos números coinciden, sí o sí esto no tiene que ser una función que dependa ni del volumen ni de la presión. Tiene que ser a lo sumo una función que va a depender del número de moles, ¿no? Entonces, P por B, que va a ser igual a T dividido esa función que solo depende del número de moles. Bueno, Agamat propuso de que Phi, viendo cómo tendían los gases a medida que se iba haciendo cada vez más enradecidos, la relación P por B sobre N por T veía que tendían un valor constante. Agamat entonces propuso que eso era igual a 1 sobre una constante por el número de moles, ¿no? Y esa constante se lo llamó constante universal de los gases, y vale 8,314 UCI, unidades del sistema internacional. Eso quiere decir UCI. Y se lo llama, es la constante universal de los gases. Entonces ahora me permite a mí definir lo que es un gas, la ecuación de un gas ideal. Un gas ideal o mi gallinita esférica tiene esta expresión, que nosotros la vamos a usar muy seguido. P por B igual a NRT. Muy simple, muy linda de trabajar, tiene un rango de validez, pero muy útil en la práctica. Aunque uno no lo crea, es muy útil en la práctica. En función del número de moles puedo definir lo que se llama un volumen molar, ¿no? Y entonces me quedaría P por B igual a R por T, donde B es el volumen molar. También puedo definir, por la definición del número de moles, que es la masa dividido el peso atómico o masa atómica, lo obtengo de las tablas periódicas. Esto me permite definir el número de moles de sustancia. Puedo trabajar un poco. La inversa, trabajando un poco, me queda de que yo puedo llevar la ecuación de los gases ideales de esta manera. R sobre la masa de la sustancia, ¿no? Ahora me va a depender de la sustancia. R por T. ¿Por qué? Porque si yo pongo la densidad, tengo que poner esto para que la presión sea independiente de la sustancia y solo dependa del número de entidades, del número de moles. Entonces fíjense que cuando si yo lo escribo de esta manera, me queda que si estoy en una isoterma, la presión es proporcional a la densidad. Mezcla de gases ideales, porque acuérdense, ¿qué había dicho yo? La presión es una magnitud intensiva y no la puedo sumar, pero hay una condición en que sí la puedo sumar, ¿no? Que es cuando yo tengo el volumen constante. Bueno, eso es la mezcla de gases ideales. Yo tengo un lugar en que yo tengo a volumen constante, a un volumen que mantengo constante, voy agregando gases, con distintos números de moles de gases. Yo agrego 3 moles de hidrógeno, 4 moles de oxígeno, 5 moles de nitrógeno. La condición que le voy a pedir es que los gases no sean interactuantes entre sí. Si los gases no son interactuantes entre sí, entonces, operando con la ecuación de los gases ideales, voy a encontrar que la presión total en una mezcla de gases no interactuante entre sí es la suma de las presiones parciales de los gases a volumen constante. ¿Cuándo esto no vale? Cuando los gases son interactuantes. Por ejemplo, si yo mezclo a una temperatura de 700 grados centígrados hidrógeno con nitrógeno, esto interactúan y me forman amoníaco. O amonio no. Entonces acá no vale la suma de presiones parciales de los gases. Que lo que ahora vamos a ver se llama la ley de Dalton, que es el mismo del tema del daltonismo de ser ciego a un color, ¿no? Porque Dalton tenía ese problema, era ciego al rojo. Bueno, Dalton, la ley de Dalton, dice justamente este hecho. Pero la ley de Dalton no vale si los gases son interactuantes. Por eso se los llama inertes entre sí. Entonces, tengo la ley de Dalton en que justamente la presión total
de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Acá vemos el ejemplo, tengo la P total, tengo un gas que está medida a tengo un gas que está a esta presión. Cuando yo lo sumo, la presión de estos dos se la suma a las presiones parciales. Entonces acá sí puedo sumar presiones, porque mantengo el volumen constante, y es una excepción a la regla del hecho de que las magnitudes intensivas no se pueden sumar. La ley de Dalton. Otra cosa que uno puede definir es la fracción molar parcial. Importante. La fracción molar parcial es el número de moles, de sustancia dividido el número de moles totales. Entonces, uno puede relacionar la presión molar parcial con la presión total. Entonces, la presión total es igual a la fracción molar parcial por la presión total del gas compuesto, ¿no? Lo importante es que la suma de cantidades molares parciales es igual a 1. Y bueno, y acá hemos terminado.